Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí arrancando la esencia en Mega TV. Salud mental y particularmente salud mental infanto-juvenil, los chicos y los jóvenes. ¿Cómo estamos en ese tema? Yo recuerdo que hace algunos años cuando estábamos en plena pandemia y todo lo que ya sabemos que ha pasado hace algunos años atrás, muchos expertos decían, ojo con la salud mental de la gente, ojo con la salud mental de los chicos y de los jóvenes después de esta pandemia. Cuando tratemos de volver a la realidad, va a ser uno de los temas a tener más cuidado, a tener más atención. Hoy queremos conversar con un experto en la materia. Él está en el Hospital Acostañú, Nelson Sánchez, psiquiatra. Hay algunos números que ellos están manejando que son realmente terribles para tener en cuenta, para hacer algo, para ver cómo podemos prevenir. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir antes que nada. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, linda charla creo que tuvimos también incluso antes de comenzar el programa sobre cómo han cambiado los tiempos de la época en que nosotros éramos niños y los niños de hoy en día, para quienes parece que el mundo avanza mucho más rápido y evidentemente que es así. Nosotros venimos de la época en que escribíamos una carta y no pasaba nada si nuestro remitente nos respondía a los 2 o 3 meses, no pasaba nada. Hoy en día los chicos, si al instante no recibe lo que está queriendo, produce una especie de ansiedad, frustración, postergación. Y le consultaba a usted si no sería eso uno de los principales motivos por los que hoy en día la salud mental está afectando tanto a niños y a jóvenes. ¿Podría ser, doctor? Sí, es un factor muy importante. Inclusive se está hablando de una evolución del cerebro en el cual todos los estímulos tienen que gratificar inmediatamente, ¿sí? La gratificación tiene que ser inmediata, lo cual hace, como bien mencionabas vos, una nula tolerancia a la frustración. O sea, no puedo esperar, no tengo paciencia, o la típica frase de me aburro, ¿verdad? Y el me aburro pareciera ser, también ahí tenemos que entender que los padres tenemos que saber manejar eso y no entrar en una ansiedad, ¿verdad? Respecto al aburrimiento de nuestros hijos. Tenemos que saber manejar el aburrimiento de nuestros hijos para saber promoverles en la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es una habilidad social que hay que enseñar. Es importante inclusive en los colegios enseñar eso, de que uno tiene que poder tolerar la frustración en cosas que uno no puede cambiar. Si tiene que ver con generar ansiedad, ¿verdad? Lo cual puede abrir muchísimas puertas en cuestiones de trastornos mentales. El tema es que tiene que haber también un proceso de aprendizaje de nosotros los papás, que estamos tan distantes de nuestros chicos en estilo de vida, en lo que hay hoy en el menú cotidiano que tienen ellos y lo que nosotros teníamos en su momento, que cuando nuestros hijos nos dicen, lo quiero papá, pero lo quiero ya, y no sabemos cómo hacemos, doctor. Tenemos que tomar un curso. ¿Qué es lo que el Estado tiene que promover? ¿Qué se puede hacer? Sería interesante y entender el concepto de que hacer papá o mamá se aprende, ¿sí? Y aprendimos principalmente en cómo nos trataron a nosotros, ¿sí? Si nuestros hijos no toleran, quieren ya nosotros, en vez de gritarle, nosotros tenemos que poder saber reconocer ese estado emocional de ese chico, ¿sí? Y poder tranquilizarle y explicarle. Lo que pasa es que cuando están muy irritados, no tenemos que explicarle nada porque no van a entender nada. Cuando uno está muy emocionado con algo, sea una emoción favorable, una desfavorable, o positiva o negativa, como se dice, uno tiene la razón bloqueada. Y los chicos no logran razonar bien, viven en base a lo que da gusto y lo que no da gusto. ¿Por qué? Por la etapa evolutiva. Entonces, nosotros tenemos que saber tranquilizarles primero, y cuando todo está bien, todo ya está tranquilo, ahí les explicamos. Y eso es un proceso de aprendizaje que requiere mucha paciencia. Para ser mamá o papá, tenemos que ejercitar la paciencia. Y como decía, sí es muy interesante el concepto de aprender a ser mamá o papá. Hay talleres, hay cursos. Sería interesante poder articular con las instituciones del Estado para promover los cursos, sea en todos los lugares comunitarios como iglesia, centro de salud, hospitales mismos o colegios que estén en la malla curricular, incluirla a los padres también, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque todo va a ser en beneficio de los chicos. Doctor, ¿en qué momento esa aparente normalidad
de los chicos, de los niños y los jóvenes que son ansiosos, que quieren todo resultado rápido, que se aburren fácilmente y ya quieren otra cosa. Hoy le gusta el Nintendo Switch, pero mañana ya quiere otro Nintendo o lo que fuera, ¿no? ¿En qué momento tenemos que darnos cuenta de que el problema se está complicando, de que ya hay una cuestión de salud mental, que ya hay que ver a un profesional de la psicología o de la psiquiatría? ¿En qué momento? Porque parece tan normal hoy en día que debe haber alguna señal que nos indique de que algo está pasando y que merece ya la intervención de un profesional. ¿En qué momento? Cuando no se pueden controlar las funciones voluntarias, por decir así. Por ejemplo, la irritabilidad ya hace que agreda, ¿sí? La nula tolerancia a la frustración ya hace que agreda. El chico puede querer hoy día un Nintendo, pasado mañana puede querer un teléfono que valga $3.000. No hay problema con lo que quiera. Ahora, que se satisfaga, eso es otra cosa, ¿verdad? Que caigamos en satisfacer todos los deseos. Una cosa es satisfacer los deseos y otra cosa es satisfacer las necesidades. Los deseos son válidos, pero no tienen por qué ser satisfechos siempre, ¿sí? Las necesidades sí, y el chico necesita entender que no se puede tener todo en la vida, ¿sí? Los no, las frustraciones son como las vacunas, que son incómodas, duelen, pero a la larga nos preparan para poder estar capacitados para responder ante una situación adversa, ¿sí? Entonces, los indicadores serían la alteración en la interacción, por ejemplo, o el enojo ya es demasiado intenso al punto de tirar el teléfono, de gritar mucho contra los padres, contra los hermanos, o qué sé yo. Se pelea con mi hijo, al decirle que no, se pelea con su hermano. El estado de ánimo ya afecta en su funcionamiento, sea académico o sea social, en la interacción. Ese sería el indicador. Un caso o unos casos, digamos, que he escuchado bastante también de padres, gente que, por ejemplo, conocemos y con quienes conversamos, es el tema de la dispersión que aparentemente tienen ahora los chicos, ¿no? El déficit de atención, no se concentran en lo que tienen que hacer. Eso también viene de un estilo de vida y un menú donde todo es demasiado rápido, doctor. ¿Podría ser? No necesariamente. Si hablamos específicamente de lo que es el trastorno por déficit de atención, tiene más que ver una cuestión genética. Una cuestión genética. Por otro lado, sí, la dispersión podría estar favorecida por un pobre ejercicio, por decir así. Uno vive siempre disperso con 3 o 4 pantallas y eso favorece mucho a no fortalecer lo que se llaman las funciones ejecutivas, y una de ellas es justamente el poder mantener la concentración. Si siempre estamos dispersos, es como si fuera que nunca ejercitamos, siempre vamos a tener el músculo débil. ¿Sí? Entonces la concentración también, y la atención, la memoria de trabajo, la capacidad de planificación se ejercita. ¿Sí? ¿Se está cumpliendo, doctor, lo que muchos profesionales decían en época de pandemia, que tendríamos un aumento considerable en el caso de problemas de salud mental en todas las franjas, digamos, pero particularmente en chicos que no iban a la escuela, que daban clases en su casa, en línea, no estaban preparados? Bueno, nadie estaba preparado para lo que sucedió, ¿no? Pero ¿se está cumpliendo eso? ¿Usted ve en su día a día, en su trabajo, en sus funciones en la Costa Ñu, está viendo eso? Sí, se ve tanto en la Costa Ñu, se ve en el consultorio privado, se ve en todas partes, se ve en todas las franjas etarias. El miedo que generó el claustro más que la pandemia fue terrible para el cerebro, ¿sí? Nos vimos enfrentados a la muerte, sí. Nos vimos enfrentados a la muerte de nuestra familia, a la imposibilidad de acudir a un centro asistencial, porque el miedo fue de esa magnitud. Sí, fue por mucho tiempo. Los niños, una de las necesidades básicas de los niños son las físicas, las afectivas, las sociales y las cognitivas. Entre las sociales fueron abolidas por un año. Por un año, y en el contexto de muchos chicos tuvieron que quedarse en casa en un contexto hostil. ¿Sí? Se perdió una de las necesidades básicas, casi como que no dormir, ¿verdad? O no comer. Se vieron impedidos en socializar, y aparte de eso tuvieron que convivir con los padres, que también estaban con mucha ansiedad y en muchos contextos muchas veces muy hostiles. Eso dañó mucho el cerebro de los niños. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que tratar de salir más, tratar de
digamos, compensar lo que se perdió en aquellos años con una vida social más difundida, más amplia? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para, de alguna manera, salvo que ya sea un caso muy grave y hay que tener la intervención de un profesional, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tratar de tener esos contactos sociales que hemos perdido? Hay que promover los estilos de vida saludables. Generalmente, y mis colegas no están muy de acuerdo que yo diga esto, ¿verdad? Pero alguien el que creó las reglas, no sé quién creó las reglas, ¿verdad? Hizo que todo lo que nos sea favorable cuesta esfuerzo. Y el esfuerzo al cerebro al inicio le cuesta, ¿sí? Luego se vuelve un gusto aprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso también tenemos que enseñar a los chicos. Nosotros debemos saber, el esfuerzo, la gratificación a largo plazo, esa es la mejor. Cuanto más me esfuerzo para lograr algo, eso es mucho mejor para mi cerebro, para mi mente, ¿sí? Que las gratificaciones a corto plazo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que promovernos y promover a los chicos en estilos de vida saludable, ¿sí? Actividad física, socialización sana, ¿sí? Actividades extraacadémicas, obviamente las académicas también, y en eso entra la socialización, obviamente. Doctor, quiero ir a una breve pausa y a la vuelta a hablar un poquito de unos números que ustedes están manejando ahí en la Costa Ñu. Vamos a hablar un poquito de eso, a qué se debe y qué es lo que podemos hacer. ¿Le parece? Perfecto. Ya volvemos enseguida con más de La Esencia aquí en Mega TV. Seguimos en La Esencia aquí en Mega TV hablando con el doctor Nelson Sánchez del área de psiquiatría de la Costa Ñu. Doctor, estaba leyendo algunos números, usted me dirá si históricamente subió mucho, se conserva, se mantiene. Algo así como 200 casos en los últimos 6 meses que tiene que ver con salud mental infanto-juvenil. ¿Es así? En 6 meses sería más o menos casi uno por día, haciendo un cálculo rápido, ¿no? Sí, es así. Nosotros brindamos asistencia de parte de salud mental de lunes a sábado, por decir así, ¿sí? El resto se trabaja de manera interdisciplinaria con el pediatra de urgencia, el pediatra de sala. El pediatra de urgencia está capacitado en detectar criterios de internación o la sospecha de criterios de internación psiquiátrica y ya lo interna para que al día siguiente, o si es un fin de semana, el lunes ya pueda verle el especialista, o sea, el psicólogo. Primero le ve el psicólogo y luego lo ve el psiquiatra en caso de ser necesario. La cifra desde abril hasta fines de agosto de internaciones por razones de problemas de salud mental fue un aproximado de 200 pacientes internados. ¿De abril a? Fines de agosto. Fines de agosto, o sea, es más de lo que yo pensaba. ¿Son cuántos meses? 5 meses. 5 meses, un promedio de 30 y piquito por mes más o menos, ¿no? Sí. Ahora, estos chicos, ¿de qué edad son? ¿En qué rango de edad estamos hablando, doctor? Pues, estamos hablando, el hospital recibe pacientes inclusive hasta 19 años. Y estamos hablando de 6 a 19 años. Ahora, el impulso inicial de estos pacientes que van a consultar, ¿ya es porque tienen la idea de que algo no está bien en cuanto a salud mental o van por otra cosa y ahí se detecta que algo no está bien en ese aspecto? ¿Cómo es? Depende. Nosotros tenemos un sistema sui generis, vamos a decir, que es muy interesante, en el cual cuando alguien llega por conductas autoagresivas, ya llega a la urgencia directo, ¿sí? A la urgencia donde le ve el pediatra de urgencias. Tenemos otro sistema también nosotros de urgencia, de asistencia de urgencia, en el cual tenemos nuestros criterios. Cuando alguna persona va y pregunta cómo hacer para consultar ahí, eso directamente va a enfermería. Enfermería hace lo que se llama el triage, que son las preguntas, ¿verdad? Si cumple criterios de urgencia, si tiene alguna urgencia, de contar con una urgencia es evaluado en ese día. Ahí nosotros que estamos viendo pacientes agendados tenemos que terminar esa consulta y meter la urgencia inmediatamente, ¿sí? Y evaluar si amerita una internación o si amerita un tratamiento ambulatorio intensivo, en el cual tenemos que encontrar un ambiente favorable que pueda manejar ese paciente. Entonces los pacientes van ingresando por varias partes, por varias zonas. Sí. También tenemos las derivaciones de otros hospitales también.
Ya entiendo. ¿Y qué casos más se está viendo, doctor? Ansiedad, depresión, melancolía. Usted mencionaba después, y le voy a preguntar sobre eso, sobre lo que es el concepto de la autoagresión, de qué estamos hablando cuando hablamos de autoagresión, pero en general, ¿qué casos más usted está viendo? En internación, nuestra mayor población es de ansiedad, dentro de todo su espectro, Ujú, eh, trastornos depresivos, ¿sí? ujú, Muy correlacionados a ambientes disfuncionales, a ujú, familia disfuncional, ujú. por sobre todo. Después hay un 20% que podría dividirse entre pacientes con autismo, que tienen una agitación psicomotriz, que están agresivos, después o cuadros con síntomas psicóticos que pueden ser inclusive por enfermedad médica Ujú. o por el debut de un trastorno psiquiátrico en esta franja etaria. Y van desde la internación mayormente, un 80% como te decía, es por trastornos depresivos e ideación suicida. Sí, cuando hablaba usted de autoagresión, hablaba de eso, ¿no? Sí. Gente, o sea, niños y adolescentes que buscan alguna manera de hacerse daño a sí mismos. O inclusive tienen pensamientos y en un contexto de una alta impulsividad del paciente y una familia disfuncional, Ujú, sí es muy importante lograr la internación, iniciar un tratamiento y hablar con la familia. Sí, el concepto de psicoeducación, de informarle qué es lo que está pasando por la mente de ese chico, qué es lo que está influyendo. Porque muchas veces los padres creen que la generación de ahora y son todos problemáticos, salieron mal, ujú. ¿sí? Sí, ¿Verdad? Pero el cerebro es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. O sea, el funcionamiento del cerebro depende del ambiente y de su propia estructura, ujú. ¿sí? Pero su propia estructura puede ser modificada por el ambiente. Eso Claro. es importante entender. No, usted tocó un tema muy interesante que se da mucho, ¿no? Ese tema de las batallas generacionales. Mi abuelo creía que su generación era la mejor, mi papá cree que su generación era la mejor, yo creo que mi generación... Y no es así, no está ahí. Enfocar de esa manera la situación de nuestros chicos o de los jóvenes de hoy en día, me parece que nos equivocamos cuando tratamos de hacer diferenciaciones o comparaciones generacionales. No va por ahí el asunto, ¿no, doctor? Es un camino equivocado. Es un camino equivocado porque son problemas diferentes. Ujú, Para problemas diferentes tenemos que tener herramientas diferentes, ¿sí? No podemos solucionar un problema diferente con una herramienta que usábamos para otro problema, ujú, ¿sí? Entonces tenemos que, como mencionábamos hace rato, es el concepto de competencias parentales, de aprender ujú, cómo gerenciar un chico que hoy día para nosotros es mucho más difícil de lo que consideramos que fuimos nosotros. ujú, Sí, por eso hay que adentrarse en lo que es el proceso de crianza. Los chicos crecen en base a cómo nosotros los acompañamos. ujú. Sí, no es que crecen solos. Claro, más vale, más vale. Estos 200 casos que mencionaste son todos casos de internación. Ahora, me gustaría saber si son internaciones a largo plazo, de algunos días nomás, y después así en un tratamiento, digamos, ambulatorio. ¿Cómo es en general, doctor? En general, la internación es breve. Es Breve. corta, no llega a 5 días en la mayoría de los casos. Ujú, Eh, Va de 2 a 3 días, puede ser solamente un día inclusive. Cuando pasa la crisis y la familia puede entender y es capacitada, en psicoeducación se le psicoeduca a la familia, sí se le da la alta y se le tiene con controles cercanos. ujú. Se le da un control a 5 días, luego a 10 días, a 15 días, y así se va. Cuando ya están estables, sí se hacen tratamientos una vez al mes. Y las internaciones no deben de ser más de 5 días, Ujú. porque también el encierro para un chico es muy estresógeno. Ujú. Estresa a un chico estar encerrado, a un adulto también, teniendo solamente una tele y las comidas sanas del hospital, sin poder jugar. Los chicos lloran porque quieren jugar. Me imagino. Es muy importante el juego para los chicos, es demasiado importante el juego en la interacción. Entonces hay que promover el alta. Ujú. Y el tema de las competencias parentales, doctor, debe ser un aspecto muy difícil. Me imagino que usted tiene todo un equipo tratando de llevar eso, pero hablaba también de familias disfuncionales. ¿Cómo estimular la competencia parental en una familia disfuncional, por ejemplo? ¿Es otro problema de toda esta problemática que tenemos? Es un problema y que probablemente si hacemos una correlación sería el factor más correlacionado a todo esto.
en el cual, si hablamos de las competencias parentales, estamos hablando medularmente de la capacidad que tienen los padres de satisfacer las necesidades básicas de los hijos. Como dice el libro, no importa cuánto le queremos a nuestros hijos, lo que importa realmente es cuánto satisfacemos sus necesidades, ¿sí? Entonces, eso tenemos que enseñar. ¿Qué necesita? ¿Necesita que yo esté todo el día fuera trabajando, llegue y duerma? ¿O necesita que yo por lo menos le llame, le pregunte cómo está, le diga qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, le pida colaboración en la casa, que hagamos cosas juntas, veníamos a cortar el pasto juntos, veníamos a cocinar juntos? Por más que digan no quiero, o que le cuiden, no te vas a ir a tal parte. ¿Por qué? Porque eso a la larga va a hacer sentir que tiene valor realmente. ¿Por qué? Porque uno cuida lo que quiere realmente, ¿sí? Si yo le dejo hacer todo lo que quiere, le mando donde quiera, permito que duerma en todas partes, ¿verdad? A la larga uno siente como que no tiene valor, que da igual a dónde vaya. Entonces, todo eso tenemos que ir enseñando. Y medularmente, como decía, es enseñar cuáles son las necesidades básicas de un hijo, cómo funciona el cerebro de un niño, ¿sí? Que no funciona igual que el cerebro de un adulto. Entonces no pueden comprender lo que los adultos están queriendo, pero nosotros tenemos que tener la paciencia tibetana para enseñarles eso. Muchas veces los padres cometemos el error, yo me incluyo, ¿no? Que no queremos ver a nuestros niños frustrados. Si por ahí quiere algo, queremos satisfacerlo, nos duele verle triste, verle postergado. La frustración, la postergación es parte del equilibrio que tienen que saber conocer también ellos el sabor que tiene eso. No le va a hacer daño frustrarse por algo que después va a pasar. ¿Cómo hacemos? A ver, nadie quiere verle frustrado. El dolor de un hijo es insoportable. Insoportable. Me incluyo, yo tampoco quiero verle a mi hijo frustrado. A ver, lo que nosotros tenemos que permitir es que ellos, o sea, entre las necesidades afectivas incluimos a que experimenten los estados emocionales, porque en la vida va a tener, ¿sí? Y la tristeza es una de ellas. Lo que nosotros tenemos que atender es que cuando se sienten así, nosotros no juzgarle en ese estado emocional, ¿sí? Sino que validarle, y si quiere hablar con nosotros, bien. Si quiere hablar con un psicólogo, querés que te lleve, porque a lo mejor es un tema que no quiere hablar con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para ello, y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no tenemos que ser quienes les frustran. A ver, y decíamos respecto a las necesidades, una cosa es un deseo, otra cosa es satisfacer una necesidad. El deseo no siempre tiene por qué ser satisfecho. Entiendo. O sea que no necesariamente el deseo va de acuerdo a lo que realmente necesita. Tal claro, cual, es una satisfacción pasajera a lo mejor. Tal cual. Correcto, doctor. Yo le agradezco mucho por haber venido. Es tan breve el tiempo cuando el tema es tan amplio, tan interesante, pero me gustaría que en el minuto que me queda un minuto, usted pueda decir a la gente cómo puede recurrir a ustedes cuando siente la necesidad de ir en familia con los chicos hasta la Costa Ñu, por ejemplo, donde está usted. ¿Cómo podemos incentivar a la gente de que se pierda también ese tabú de ir al psiquiatra o al psicólogo? Porque la mente es tan compleja, todos en algún momento necesitamos que nos escuche un experto en salud mental, y no quiere decir que estemos locos, como era el tabú de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué le diría, a ver, en este minuto que me queda, doctor, a la gente que no está? Tal cual. Sí, me gustaría decirles que vayan, sí, que pierdan ese... En salud siempre hay un refrán muy interesante: preferible pecar de exagerado antes que de negligente. Y no solamente a la Costa Ñu, sino que al centro asistencial más cercano. Uno tiene que ir a lo que más cerca le queda, porque eso va a promover la adherencia al tratamiento, ¿sí? Si el hospital le queda muy lejos, es muy difícil, ¿sí? Entonces, que vayan al centro donde más cerca les quede y que sientan que le está haciendo bien. Esa es la idea. Correcto, doctor. Un placer escucharlo. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Vamos a seguir llamando, porque el tema da para las órdenes, para 10 programas por lo menos. El doctor Nelson Sánchez, del área de psiquiatría de la Costa Ñu, con nosotros hoy aquí en La Esencia. Qué lindo tema, y que mucho nos quedó todavía por preguntarle, así que lo vamos a molestar muy pronto de vuelta aquí en La Esencia a través de Mega TV. Buenas noches.